estamos continuando con la lectura. Estamos en el capítulo 9, a partir del versículo 7 del Evangelio de San Lucas. ¿Recuerdan? Leímos acerca de la resurrección de la niña de 12 años, hija de Jairo, y la curación de hemorroísa, ¿verdad? Bueno, vimos que Jesús mandó también a sus 12 discípulos a pregonar el Evangelio. Son los primeros ensayos que está haciendo con ellos sobre la labor que ellos van a tener una vez que Jesús asciende al cielo. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de estas acciones que ya están llevando a cabo los apóstoles también. Vamos a ver Jesús y Herodes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos y otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: yo decapité a Juan. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y esperaba una ocasión para verle. Este Herodes, recordemos, es el hijo de Herodes el Grande, aquel rey que mandó matar a todos los niños buscando que entre ellos estuviera Jesús. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Él, tomándolos consigo, se retiró aparte a un poblado llamado Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Como el día había comenzado a declinar, se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denle vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Y es que había como 5,000 hombres. Jesús dijo entonces a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos del cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se les fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron 12 canastos con los trozos que les habían sobrado. Palabra del Señor. Aquí estamos viendo estos milagros que Jesús se compadecía de la gente, la veía enferma, la curaba. Él en ese momento quería estar con sus discípulos para seguir instruyéndolos en la fe, porque se acerca el tiempo en que Jesús va a ser crucificado, entonces tiene que dejar a sus discípulos preparados, que no los tome de sorpresa la tormenta, digamos así. Pero la gente ya le reconoce, ya le va siguiendo, ya se corre la voz por donde anda y se acerca de improviso, aunque esté en un lugar alejado, como este lugar donde nos menciona, porque tenían hambre de Él. Pero Jesús pues no solamente sacia el hambre física, el hambre espiritual, también el hambre física de estas personas. Vamos a continuar con la profesión de fe de San Pedro. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Aquí vemos cómo ya Pedro toma la batuta y anuncia que, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, el Mesías. Tal vez aún no entienden exactamente cómo es esto, cómo va a ser la restauración del reino que tanto esperan, pero ya creen en Jesús. Ya no solamente lo ven como su maestro, como pues un profeta, como alguien que hace milagros, sino que reconocen en él al Mesías, al ungido de Dios. Y bueno, vemos que Pedro tiene un lugar preponderante entre los discípulos, no en poder, no en honores, sino en servicio. Cristo en su sabiduría lo eligió a él. Desde que lo vio, vemos que lo llamó Cefas, le cambió el nombre a Pedro. Él se llama originalmente Simón, pero dijo: te va a llamar a Cefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, lo nombró a él
el jerarca de la iglesia, y de ahí lo que conocemos como sucesión apostólica, ¿verdad? De lo que son los papas. Y a él también recordemos, o vamos a ver más adelante cuando Jesús les anuncia de su pasión y le dice pues que él va a ser probado, que lo va a negar, pero que después de esto va a regresar fortalecido en su fe y va a fortalecer a sus hermanos, que le dice: yo he rogado por ti, porque pues todos van a ser tentados, pero yo rogué especialmente por ti, porque tú vas a ser ese que vas a, ahora sí que después de haber caído y levantarte, vas a tener que edificar a tus hermanos. Y ya lo veremos también más adelante en los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión de Cristo al cielo, cuando él toma ese papel, ¿verdad? Dirigiendo a sus hermanos, aclarando dudas, cuando hacen sus reuniones, sus concilios para ver ciertos temas, ¿verdad?, que preocupa a la comunidad. Primer anuncio de la pasión. Les dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará el tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar la vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve a una persona haber ganado el mundo entero si ella misma se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también del Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Palabra del Señor. Pues aquí ya empieza a hacer mención de la pasión, ¿verdad? De lo que va a vivir próximamente, va a morir, va a resucitar, va a ser rechazado por los más importantes en su religión, la judía, ¿verdad?, quienes lo entregan a la muerte finalmente. Pero él pues les está advirtiendo ya esto, que el camino para seguir a Cristo no está exento de sufrimiento. Sin embargo, siempre tenemos asegurado su consuelo, su paz, su amor, que sobrepasa cualquier cosa humana que podamos nosotros aspirar. Él dice: si alguien me quiere seguir, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Esto es la situación que tengamos que afrontar diario. Pues si yo tengo que trabajar en un lugar donde no me agrada, pues esa es mi cruz, la voy a hacer con alegría. Si soy madre de familia, pues tengo que dedicarme a mi familia con amor. Si tengo que cuidar a un enfermo, pues lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo con el mismo Cristo. Esto es tomar nuestra cruz y seguirlo, nuestras responsabilidades. La cruz de los apóstoles después de la ascensión de Cristo, pues fue precisamente ir a predicar a donde no los conocían, donde muchas veces los rechazaban. Algunos los apedrearon, los metieron a la cárcel. Finalmente, pues todos fueron martirizados, excepto Juan, que tuvo un martirio espiritual, ¿verdad? Pero él no murió con una muerte de martirio. Pero esa fue la cruz que tomaron y la hicieron con alegría y no la hacían sufriendo, pensando: ay, mi cruz. No, porque como nos dice Jesús, su cruz es suave y su carga es ligera. Cuando estás apoyado en él, cualquier cruz pierde más de la mitad de su peso, porque lo haces por amor. Es la pasión que encontramos en las cartas que escribe San Pablo, ¿verdad? Esa pasión de que no está en la cárcel, pero él no está llorando, está en la cárcel, pero él no está sufriendo de que porque estoy en la cárcel. No, él es animado por un fuego interno grande, que es anunciar la palabra de Dios, porque en eso encuentra su felicidad. Así es que esas son las cruces de cada día que tenemos que abrazar para seguir a Cristo. Espero que les haya gustado y bueno, continuamos próximamente para ver lo que es la transfiguración de nuestro Señor.